tiene otro objetivo. Antes decía, no, vamos a poner un poste para de alguna forma reforzar el diente, ¿verdad? Que se fracture. Al revés, cuando nos metemos en los conductos para prepararlo, lo único que estamos haciendo es evitándolos más. Por lo tanto, el colocar un poste aumenta el riesgo de fractura siempre. ¿Ya? Entonces, el único objetivo del poste es dar la protección, el anclaje a la rehabilitación definitiva. Hay dos factores importantes que tenemos que considerar cuando estamos trabajando con este tipo de postes de espigas. La primera es la cantidad de pintura dental remanente, que es lo que estamos conversando hace un poco, ¿verdad? Entre más tejido remanente, vamos a tener una mejor resistencia, vamos a retribuir mejor las cargas. Y la segunda tiene que ver con las características del poste que vamos a ocupar, como la composición del material, el módulo elástico, el diámetro y la longitud. ¿Qué es el módulo elástico de un biomaterial? ¿Te acuerdas? ¿Qué me dice? ¿Quién me cuenta qué es el módulo elástico de un biomaterial? Sí, tiene que algo que ver con la rigidez. Algo. ¿Cómo lo podríamos definir? Cuando hablamos de módulo elástico de un material. La capacidad de un material antes de deformarse antes de generar una fractura, ¿verdad? Una fractura, digamos que catastrófica, ¿verdad? ¿Cuánto se puede deformar? Ese es el módulo elástico antes de que esto se fracture. Bueno, ese es el módulo elástico en general de los materiales. Entonces, se sigue considerando entonces que es crucial, muy importante, conservar la estructura dental remanente. Entonces, cuando tengamos que hacer una prótesis fija, en caso extremo, vamos a tratar de conservar la mayor cantidad de tejido remanente. Y hay un efecto que aparece ahí que se llama efecto fórmula, que ustedes deben conocer, que tiene que ver con la cantidad de tejido dentinario remanente que queda alrededor, ¿verdad?, de la corona del diente. Entre más tejido quede esto, ahí se va a firmar la corona en sí, ahí se va a anclar. Por lo tanto, entre más tejido a este nivel, va a ser mayor el pronóstico, la resistencia a largo plazo de nuestra pieza dental. Entonces se recomienda que a lo menos deberíamos dejar a lo mínimo 1,5 milímetros de altura de esta férula. Entonces, este sería el efecto férula, que sería este tejido que queda en un diente alrededor de la periferia, que la ideal es que sea de 1,5 más. Cuando no hay efecto férula, estamos hablando de un diente que está a nivel de la encía, como el que lo mostré recién en la foto inicial. Ahí no tenemos efecto férula, entonces pensamos que el pronóstico a largo plazo de esa prótesis fija, de ese poste, ¿verdad?, no es muy bueno, frente a uno que sí tiene esta cantidad de tejido remanente. Varía el pronóstico, no es que no se pueda hacer. Y hay un montón de estudios que hablan de la diferente altura de esta retina remanente y cómo se compone. El otro factor importante entonces, estamos hablando del módulo de elasticidad, y ahí, como dice, ¿verdad?, es un predictor importante al rendimiento del material intrarradicular. Pero no es lo mismo colocar un poste que sea de metal, de circonio, de resina, ¿verdad?, porque va a tener un comportamiento biomecánico diferente. Si sabemos entonces que el módulo elástico de un material, ¿verdad?, es esa capacidad de formarse ante su punto de rotura, podemos ver que la elasticidad de los postes de fibra de vidrio es similar a la elastina, 18,6 gigapascal, son muy parecidos. Por eso que el comportamiento es muy eficiente de este tipo de postes. Frente a postes que son metálicos, que son los otros que se usaban habitualmente, que hoy día ya se usan muy poco, que tienen, ¿verdad?, un módulo elástico en relación a los 200 gigapascal, que son muy rígidos, muy duros. ¿Qué decir de la circonia, ¿verdad?, que es mucho más alto? Al transmitir la fuerza del material en que son rígidos hacia los dientes, hacia las raíces, es posible que genere fracturas catastróficas del diente. En cambio, cuando son postes que tienen módulos elásticos similares al diente, la fractura, cuando hay un exceso de fuerza, probablemente vaya a ser del material, del poste, no del diente. Por lo tanto, sus fracturas no son catastróficas y de alguna forma nosotros las podemos reparar.
Por lo tanto, que se fracture el poste, de alguna forma, si bien es un fracaso, ¿verdad? Pero sí nos permite de alguna forma volver a hacer un retratamiento y volver a ocupar esa raíz. ¿Okay? Es una de las ventajas de los postes de fibra. ¿De qué estamos hablando? Entonces, los postes acá metálicos, espiga unión con lados, de una generación anterior, hoy día prácticamente no se usan, pero sí ustedes se van a encontrar con algunos de sus pacientes que ya tienen un poste de esto como parte de su tratamiento. Y muchas veces les va a tocar cambiar el revestimiento estético, o sea, la corona que va aquí. Y ahí uno empieza a decir, ¿saco un poste o no saco un poste colado? ¿Por qué? ¿Lo saco o no lo saco? No. ¿Ah? ¿No? Depende. Si el poste está bien, si no hay lesiones de caries, si tiene una buena longitud, si lleva 15 años ahí, no tengo para qué sacarlo. Voy a cambiar solo el revestimiento estético. Pero doctor, que usted dijo que los metales no se comportan bien, bla, bla, bla. Sí, pero eso ya 15 años. Yo sacarlo probablemente el riesgo sea mayor, no tiene sentido. Digamos. Yo puedo, de alguna forma, cambiar el revestimiento estético, hacer una corona nueva y preocuparme de cómo distribuir las cargas, que es muy importante. ¿Ya? Pero si tengo que hacerlo de cero, probablemente yo no voy a hacer un sistema colado, metálico. Ya sabemos que el comportamiento no es muy bueno. Entonces nos vamos a ir para este otro lado. Los postes de fibra, digamos, estándar. Poste de fibra que uno compra, lo prepara y lo coloca acá. ¿Verdad? Tiene un diámetro y una longitud estandarizada en un conducto que puede tener diferentes formas y diferentes tamaños. Tiene algunas ventajas y otras desventajas. Entonces lo vamos a cambiar, vamos a ir para acá. Vamos a, de alguna forma, individualizar el poste para hacer un poste de fibra individualizado con resina, que va a quedar bien adaptado al conducto, que va a permitir que hagamos menos desgaste de tejido, porque necesitamos hacer un conducto muy expulsivo para que entre otro poste, y nos va a permitir una mejor adaptación. Estamos trabajando hoy día, por lo menos acá en la universidad, con este tipo de postes, ¿verdad? Postes anatomizados o individualizados. Y existe hoy día también otra tecnología, ¿verdad? A partir del sistema SATCA, donde nosotros impresiones digitales o una regulación de patrones de cercanía, hacer un poste también individualizado a partir de un bloque de fibra de vidrio. Que es otra alternativa que está viable. Pero nosotros acá en la clínica nos vamos a concentrar en estos de acá, en los postes individuales o individualizados. Lo que más o menos estábamos repitiendo, ¿verdad? Hace muchos años que se usaban los postes colados, pero como ya vimos, su diferencia en su módulo elástico, su rigidez, ¿verdad? Generaba fracturas que eran irrecuperables. De ahí fuimos avanzando entonces a lo que hoy día tenemos los postes que son de fibra de vidrio, que tienen un módulo elástico similar a la dentina, que se comportan mejor desde el punto de vista biomecánico, que tienen buena retención y que si se fracturan podemos recuperarlo y no perdemos una pieza de talla como tal. Entonces, dentro de las ventajas de los postes de fibra, módulo elástico similar a la dentina, 119 gigapascales, mejores características estéticas, el color, ¿verdad? Y mayor práctica de la aplicación clínica. El color nos ayuda porque vamos a poner generalmente hoy día coronas que son libres de metal, ¿verdad? Que son translúcidas, de alguna forma cuando le constituimos ese muñón con un acorde, vamos a tener mejores resultados estéticos. Lo que no quiere decir que yo tenga un muñón metálico, que es la corona, también lo puedo hacer porque puedo de alguna forma enmascarar con estos núcleos cerámicos, ¿verdad?
diámetro del conducto y el poste que se rellenaba con cemento cuando hacíamos la cementación. Y este cemento podría ser de gran cantidad. ¿Qué problema tiene la resina en general? ¿Verdad? Cuando hagamos un cemento estamos hablando de postes estandarizados que vienen en diferentes tamaños y diámetros y se preparan con este tipo de fresas, se colocan acá y depende del tamaño del conducto nos puede quedar un espacio más o menos que cuando nos sentamos lo rellenamos. Ya que tuvieron clases de adhesión hace poco, ¿no? ¿Sí? ¿Qué desventaja tienen los sistemas adhesivos? Que uno los disminuye, los controla, pero que nunca es cero. ¿Qué pasa con la resina? Con los compósitos. Se contraen, ¿verdad? Hay técnicas para mantener la contracción, por capa, ¿verdad? Depende del factor C, etcétera, etcétera. Bueno, las resinas de cementación también se contraen, más o menos. Cuando se contrae, la contracción es hacia el centro. Si no hay una buena capa adhesiva, ¿qué pasa? Se desprende. Entonces, una de las fallas que se reportaban de los postes tenía que ver fundamentalmente por la descementación de ellos. Ya dejamos de lado la fractura, ahora el problema que se descementaba. Cuando se inició el uso de los postes hace muchos años atrás, los postes de fibra, los sistemas adhesivos no eran tan buenos, sobre todo a cemento, a dentina. La adhesión a dentina y al cemento no era tan buena, hoy día obviamente que ha mejorado mucho, entonces tendrían a fracasar mucho. ¿Cómo se puede controlar eso? Disminuyendo la capa. Igual que en la resina, hacer las capas delgaditas, cosa que la contracción sea mínima. Entonces, así pasamos a lo que se conoce hoy día con los postes personalizados o anatómicos, donde vamos a generar un poste que es individualizado a cada conducto, evitando o generando una mejor adaptación y evitando, de alguna forma, disminuyendo el porcentaje de contracción del agente cemental. Es lo que estamos hablando, ¿verdad? De la cementación debido, ¿verdad?, a la contracción de los cementos. Aumentamos entonces el contorno para que quede bien adaptado y podamos tener un poste personalizado. Esto es súper antiguo. ¿Por qué hoy día está más de moda? Hace un par de años que se puso muy de moda los postes personalizados. Porque cuando se describió este concepto por allá por el 2005, los sistemas adhesivos, como le decía, no eran muy buenos a cemento. Por lo tanto, fracasaba mucho. Hubo muchos fracasos de estos postes por lo mismo. Como ya estos cementos actuales, las resinas, los sistemas adhesivos ya están probados, son mucho más eficientes, hoy día funcionan bastante bien. ¿Cuánto es recomendable? En general, en todos los casos. Pero hay situaciones clínicas en las cuales nosotros vamos a tener conductos que son muy pequeñitos, muy estrechos, donde entra justo un poste de 0,5 de 1 y va a quedar con una separación muy pequeña. En esos casos, la verdad, si bien la literatura dice que es muy recomendable hacerlo en todos los casos, en esos casos particulares no se justifica, porque cementarlo con la capa muy delgada es suficiente. Pero cuando son conductos que son muy amplios, que están muy ensanchados, sí o sí hay que hacer un proceso de individualización de este poste. Y por último estaba, ¿verdad?, los sistemas CAD/CAM. Un sistema que son más nuevos, que hoy día igual son un poquito más de alto costo que lo otro, no tanto por la tecnología que se indica para su utilización, sino que más bien por los bloques de fibra de vidrio. Entonces, no se están ocupando tanto por lo mismo, por los costos, pero es una alternativa que ustedes saben que existe. Son entonces los postes que son fresados. Ahí nosotros podemos hacer el buñón completo y luego cementarlo. Por ejemplo, podríamos hacerlo a través de una impresión óptica y hacer un flujo digital completo. Tomamos, isoturamos el conducto, tomamos un
impresión digital y hacemos el fresado del poste con su muñón. En vez de hacer un poste metálico, entonces un poste de fibra de vidrio personalizado, ¿verdad? Donde no pasamos ningún minuto por el modelo, sino que lo vamos a cementar directo en boca. Después arriba de la cosa. O la otra alternativa que les comentaba, que también se usaba cuando hacían postes descolados, no sé qué tocó usted hacer algo ahí en Preclínico, ¿no? Hacer un muñón de Duralay, hacer un muñón de Duralay, la preparación, lo tallaban, le daban la forma que habían adaptado y después a partir de ese muñón hacían un colado metal. Bueno, ahora podemos hacer lo mismo, o sea, en boca directo, hacer una adaptación de una estructura de Duralay, este rojo de laboratorio, tallar el muñón, la forma, y luego pescar este muñón, mandarlo al laboratorio que lo talle y hacer el fresado de la estructura. Entonces hay dos caminos para llegar al mismo resultado. Poste fresado. Clasifiquemos. Tipos de postes según material. Tenemos primero los postes metálicos, que ya dijimos que no los ocupamos, ¿verdad? Que ya no se hacen, pero que sí nos podemos encontrar con ellos en los pacientes que veamos y que en general, dependiendo de la condición del poste, que vayan de ser metales, que esté contaminado, que esté en una longitud adecuada, podríamos mantenerlo y solo cambiar la cobertura estética. Dentro de los postes fresados, también existe esa flexibilidad que acabamos de ver, no lo estamos ocupando mucho por una cosa de costos, entonces nos vamos a concentrar en lo que son los postes de fibroresina, ya sea un poste de fibroresina estándar o un poste de fibra individualizado, personalizado. Entonces, tenemos nuestro poste de fibra estandarizado, tenemos nuestro poste de fibra personalizado y esto que ¿cuáles serían entonces los procedimientos clínicos para la realización de esta corona? Eliminación del material, obturación del conducto radicular hasta la profundidad adecuada. Eso quiere decir, ¿verdad?, la desobturación del conducto. Preparación del conducto, elección del poste, personalización del poste y la señalización. Cuando hablamos de personalización del poste, vamos a ver que podemos tomar acá en la clínica, o hay dos caminos descritos para eso. Primer punto, vamos a hablar de la desobturación del conducto. Dice restauración de los dientes tratados endodonticamente. Antes de realizar el tratamiento de endodoncia, o sea, cuando ustedes ya estén derivados su paciente a endodoncia, se debe evaluar la cantidad de tejido dentario remanente que quedará después de la rehabilitación del diente. Es por eso que cuando ustedes evalúan, o todos estos casos de rehabilitación, tienen que ser evaluados primero en rehabilitación. Después que se evalúa de acuerdo a una serie de parámetros, que si este diente se puede rehabilitar, yo lo puedo mandar en endodoncia. Hay muchas veces en que una endodoncia se puede hacer, no hay problema. El punto está que después no lo podemos rehabilitar. ¿Ya? Entonces es muy triste hacer el endodoncia al paciente, muchas veces es tiempo grande, y para decirle que usted no se puede rehabilitar, así que hay que sacar el endodoncia. ¿Ya? Entonces siempre en el endodoncia va a decir que esto se puede rehabilitar, no viene una rehabilitación, es factible, el paciente tiene los recursos como para hacerlo, porque la endodoncia la puedo hacer, pero la rehabilitación no sé. ¿Ok? Entonces siempre vamos a evaluar esto, que miren este caso clínico, ahí ustedes lo ven así, sin nada. Por ahí debajo de la encía, con alta carie, están los restos radiculares. La primera, ¿qué diría? Afuera, ¿verdad? Como probablemente tenga poca viabilidad de eso. Bueno, veamos la radiografía. Si yo veo la radiografía, veo que tiene unas raíces largas, ¿verdad? Tiene un tratamiento de conducto que se ve bien, pero obviamente está contaminado, así que va a tener que repetirlo. Tengo un poco de caries acá, pero una buena cantidad de tejido remanente, el hueso está ahí. Entonces sí, podría ser unas coronas ahí, ¿verdad? Tengo que hacer algún procedimiento, ¿verdad? Una cirugía de alargamiento coronario, una exclusión ortodóntica, algo para sacarlo de la encía. Pero es factible, ¿ya?
ya tenemos 8 tratamientos de conducto, tenemos que decir, antes de iniciar la desobturación del conducto, debemos tener claro cuáles son los requisitos para este tratamiento de protección. Entonces tenemos que evaluar este tratamiento endodóntico previamente, antes de meter las manos, desde el punto de vista clínico, biomecánico y radiográfico. A ver, desde el punto de vista clínico, ¿qué tengo que evaluar una pieza que llega tratada endodónticamente? Llegó el paciente, doctor, me hicieron la endodoncia hace 2 meses, acá está mi radiografía y vengo a tomarme una corona, etc. ¿Qué tengo que evaluar clínicamente antes de meter las manos? Clínicamente. ¿Ah? Que esté asintomático, ¿verdad? Nosotros no podemos intervenir ningún diente que esté con molestia, con dolor. Que duele un poquito cuando me presiona, que duele acá arriba. Nada. Ahí la conducta a seguir es llevar a su endodosista y que el endodosista determine cuál es la causa de esa molestia. Me lo digo a mí mismo, si fui yo mismo, acá en la clínica, y lo veo con su tutor endodóntico o a donde ella. No, el endodoncista dice, no, si eso es normal, que me moleste un poco, así que proceda nomás. Perfecto. Si de afuera, interconsulta, donde dice claramente el endodoncista es la molestia que tiene, está correctamente realizado y la sintomatología se la reparte, procede a desobturar el conducto. Si es de acá, nota de evolución, donde diga, no se preocupe, déjenlo. Una vez que ustedes hacen, meten una presa ahí, ustedes son los responsables de todo lo que hacen. Ahí ya no es lo mismo. Desobturé un poco el conducto y el paciente está con molestia y yo lo voy a mandar al endodosista ahora. Se metió la mano ahí, ahora esto está contaminado y ya no hay problema. ¿Ya? Entonces, en general, siempre a su vida, consulta y con algo que respalde que estamos. Entonces, asintomático. ¿Qué más? Otra característica clínica. Esta fila, ¿ves? Otra característica clínica. Que esté libre de lesiones de caries. Eso obviamente el que hicieron la endodoncia debe haber eliminado toda la caries. ¿Qué más? Asintomático, libre de lesiones de caries. Que no esté expuesto al medio. Si está expuesto al medio está contaminado. Entonces, asintomático, libre de lesiones de caries, no expuesto al medio y un tiempo acotado de película de endodoncia. Una vez que vemos las clínicas, tenemos las radiografías. ¿Radiografías? ¿Qué tenemos que ver? Que tenemos que ver radiográficamente el tratamiento endodóntico. Que no tenga, no tengo revisión eficaz, por ejemplo. ¿Qué más? ¿Ah? Pero ¿cómo la clínicamente, radiográficamente? Clínico, eso está bien. Ya, tener una soporte también mecánica, que la dosis adecuada, en longitud y amplitud, o sea, la dosis esté bien hecha, que llegue hasta donde tenga que llegar, que no tenga, que tenga el conducto y todos los conductos obturados, que no esté corta, que esté bien condensado, todo eso. Si estamos ok con eso, y bueno, tenga patología verificada para la raíz. Y obviamente la base biomecánica que supongo que hicimos previamente cuando hicimos la incidencia lineal, ¿verdad? La longitud de la raíz, la forma de la raíz, número de raíz, etcétera, que sea capaz de soportar biomecánicamente un poco. Si estamos de acuerdo con eso, estamos ok, podemos proceder. ¿Cómo vamos a eliminar esto? ¿Saben algo del endodoncia? ¿Del preclínico? ¿Ah? ¿Más o menos? ¿Qué sabe? ¿Qué sabe del endodoncia? ¿Cómo se obtura un conducto? ¿Ah? Ya, vamos, si bien yo podría desobturar el conducto con un instrumento rotatorio, ¿verdad? Siempre vamos a partir con un condensado, con algo manual. Los instrumentos rotatorios, en alguien sin experiencia, son un peligro. ¿Ya? Es muy fácil desviarse un poquito y perforar la raíz y ahí no llega. Entonces, como recomendación, por lo menos por un buen tiempo, se hayan hecho unas cuantas,
siempre con un condensador endoóptico, van desobturando hasta donde entre, porque van a una parte mucho fino, pero por lo menos hasta la mitad de la radio. Ya una vez que ya tienen claro, ahí ya con un instrumento rotatorio es más difícil desviarse, ¿verdad? Dentro del instrumento rotatorio tenemos varios, ¿verdad? Algunos que tienen punta activa, otros no. En general ocupamos instrumentos sin punta activa, ¿verdad? Como o podemos usar el sistema que viene en la caja de los postes, que son individualizados. Ahora acá en la clínica, en general esos sistemas no están. Tenemos el poste y tenemos que usar desobturación manual más la gate para poder llegar a la longitud de trabajo. Esto es solamente un cuadrito para que se acuerden. Bueno, ahora de nuevo en el 11, que existen diferentes grosores y diámetros de los diferentes limas, las gates, los pisos y los postes. Entonces, un poste del tamaño número 1, que es de los más delgados, 0,8, ¿verdad? Equivale, fíjense, a una gate número 2, que es de 0,7. O sea, es ancho. Estamos gastando harto tejido y así sucesivamente. Un 3, poste número 3, llegar a una 55, que es un tremendo diámetro. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Para qué? Para no tener esto que tenemos aquí, que está bonito, que miren, el 12 está bien hecha, tiene alto remanente coronario, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Darían un poste ahí? ¿Ah? Yo creo que no. Yo creo que con la cantidad de dientes, ahí lo único que había que hacer era eliminar un poco el sellado lateral y colocar una resina, y con eso estamos. No necesitamos colocar un poste porque vamos a hacer una corona, no sé. Hay muchos dientes. Bueno, para que no pase eso, porque eso ya es heterogéneo. O sea, eliminaron todo el tejido dental que dijimos que era súper importante mantenerlo, y más encima, para desobturar el conducto, lo ampliaron ya, entonces pasamos a una situación que es muy favorable, solucionable con una resina directa, hasta una situación que es muy desfavorable, con un mal pronóstico que hay que hacer con un sistema post intraradicular en una raíz debilitada, que tiene un riesgo de fractura alto. ¿Ya? Así que eso ya depende del operador, del que sabe, del que estudia, el que hace las cosas con conocimiento. Una vez que ya tenemos desobturado el conducto a la longitud de trabajo, vamos a ver después cómo seleccionar esa longitud, podemos de alguna forma ensanchar este conducto, porque hay zonas donde, aunque tomemos el poste más delgado, no vamos a lograr llegar a la longitud que tenemos designada. Si decimos que vamos a desobturar 15 milímetros, entonces tenemos que llegar a 15 milímetros. Y para eso se pueden usar ya las piezas, ¿verdad?, que vienen asociadas a los sistemas de poste, que sería lo más fácil, lo más simple. Ojo con estas dos situaciones. ¿Qué diente es este? ¿Ah? Premolar superior, ¿verdad? Primer premolar superior en general. Raíz asentada, dos conductos, ¿verdad?, que pueden o no estar comunicados. Hay una estrechez aquí. Es muy fácil, si uno entra por el medio, generar una perforación. Entonces siempre se desobtura un conducto. ¿Cuál? ¿Cuál se prefiere en los premolares superiores o en general en todas las piezas superiores, todos los dientes superiores? ¿Cuál es el conducto más ancho, más diámetro mayor? ¿Ya? Anatomía. ¿Cuál es el conducto más Palatino. más diámetro? ¿Ah? Palatino. El palatino. Entonces arriba te vamos a ocupar un conducto de un premolar palatino. Y en los molares es que vamos a ocupar un poste, el palatino. Y la otra situación es esta. En general ya es menos porque cada vez menos colocamos postes en el diente posterior. Pero en el caso que fuera a usar, ¿qué conducto usaríamos? Molares inferiores, ¿cuál es el conducto más amplio? Distal. ¿Ah? Distal. El distal, ¿verdad?
Por estos riesgos, en general, tratamos de usar sistemas de rehabilitación tipo endocorona, endocrauna, que son estructuras que se van a llegar a esta cajita que va a quedar siempre de la cámara, ¿verdad? Tengo una cámara para acá y aquí hago la corona y me ayudo de la adhesión. ¿Ya? Entonces, en muy pocas veces diría una soporte de motores posteriores. ¿Cómo determinamos la longitud de cuánto tenemos que sosturar? ¿Cuánto soturamos? Longitud del poste, altura coronaria anatómica, eso más o menos, 10 milímetros, pongámosle. Yo el poste de fibra debería soturarlo desde el margen a donde está el nivel óseo, 10 milímetros, o sea, lo mismo que mide la corona. Con eso tenemos suficiente. ¿Ya? Y asegurarme de que este sellado a lo menos sean 4 milímetros. ¿Ok? Si dejo esta raíz de este diente que mide 30 milímetros, mi corona mide 10, de sostuvo voy a sosturar 10, me va a quedar 20 milímetros de gutapercha. Bien. ¿Ya? No necesito dejar 4, ese es el mínimo. ¿Ya? No se lo olvide porque siempre voy a sosturar hasta dejar 4. No. Si me sobra, llego hasta donde tengo que llegar. No necesito sosturar todo el mundo. ¿Ok? Entonces, la longitud de la corona clínica, asegurándose que me quede 4 milímetros antes. Eso es para los postes de fibra. Los postes colados tienen otra estructura, porque ahí la biomecánica es diferente, pero ya no hacemos postes colados. Si tuvieran que hacer postes colados, tiene que ser 2/3 de la raíz, ¿verdad? Porque ahí las cargas son diferentes. Ahí el anclaje de un poste colado no es adhesivo. En los casos de los postes de fibra, el anclaje es por adhesión. La adhesión del poste entonces tiene que ser un poste que nos permita llegar hasta la longitud de sosturación. Y eso tiene que ver con los diámetros. En general, el 99% de los casos vamos a usar postes lo más finos posible, de 0,8 a 1 como máximo. Más que eso, la verdad es que en casos bien puntuales, conductos que están sobreensanchados como los que vimos en algunas fotos, pero no es lo habitual. ¿Ya? Y tenemos que lograr que ese poste llegue a la longitud que desosturamos. Tenemos que tener una referencia, decimos que el borde incisal o los que nos queden de diente de corona, de ahí tantos milímetros hacia abajo. ¿Ya? Y al llegar a la longitud, ¿verdad? Tiene que generarse una traba como el tac que se produce en el cono principal en un diente. ¿No? Para cuando vea a la endodoncia y el cono principal es flexible, tiene que llegar hasta la longitud y como que retenerse. Así tiene que ser. Y obviamente, una vez que llegamos a la longitud, llegamos todos, le tenemos que tomar una radiografía a este poste para asegurarnos que haya llegado hasta la zona que nosotros desosturamos. Tenemos nuestro poste elegido, sabemos que llega hasta donde tiene que llegar, porque tomamos una radiografía, y ahora el poste queda una separación importante. Por lo tanto, tenemos que, según lo que conversamos antes, personalizar este poste, anatomizarlo. Hay dos técnicas, técnica directa y la técnica indirecta. Para ustedes, en este curso vamos a usar la técnica indirecta. ¿Qué quiere decir indirecta? Que tenemos que tomar una impresión y hacerlo en un modelo. La técnica directa se puede hacer, lo podemos hacer en algunos casos, pero para ustedes la indirecta porque es más fácil de hacer. La otra requiere cierta habilidad. Entonces tendría que hacer solo uno porque ustedes no lo van a hacer a menos que lo hayan practicado ya varias veces. Pero vamos a ver las dos para que vean de qué se trata. Personalización de poste, elección del poste, ¿verdad? Damos OK. Tenemos que asegurarnos que llegue a posición en boca, ya lo vimos cómo. Y si fuera una técnica indirecta, tomamos una impresión del conducto, tenemos nuestro vaciado, tenemos que asegurarnos que el poste llegue a la ubicación que determinamos. Serán 16 milímetros en el modelo, llega perfecto. Aislación del modelo en glicerina,
que no se pegue, y en el caso que lo estuviéramos haciendo en boca, también hay que aislar el conducto con glicerina para poder hacer la personalización. Colocarle a sistema adhesivo al poste. Si estamos en boca, estamos con aislación absoluta. Siempre que nos metemos en los conductos, aislación absoluta. O sea, cuando el minuto que empezamos a censurar, tiene que estar aislado. Colocar resina en el cuerpo, en la punta del poste, para ir impresionar el poste, fotocontabilizar, chequear la longitud y adaptación, fotocontabilizar con luz o con una lámpara de alto poder, ajustar clínica, nuevamente radiografía y lo cementamos. Veamos cómo. Modelo, ¿verdad? Desoculado acá, con nuestro rotatorio. Bien, llegamos, determinamos qué es la longitud. Una vez que terminamos con la longitud, es bueno condensar esta zona para que te quede una zona plana y no quede irregular, se adapta mejor el poste. Acá preparamos con las fresas de los kits para tener la longitud y el ancho apropiado. Probamos el poste, ver si está plano, si no nos va a quedar más arriba, nos debe quedar un espacio entre el poste y la butapecha. El margen es 0,1, 0,2, un margen de error, pero no debería quedar más que eso. Con el poste en esta posición, le tomamos la radiografía en boca, ¿verdad? Para saber que esto esté así tal cual. Entonces, tenemos estas separaciones que debemos adaptar. Trabajar nuestro poste. Se puede limpiar con ácido ortofosfórico para eliminar impurezas, ¿verdad? Y luego le vamos a aplicar al poste silano. Luego del silano le vamos a colocar adhesivo. Vamos a fotopolinizar el adhesivo y después vamos a hacer la impresión o la personalización. Hasta aquí es lo mismo que en boca y en modelo. Le colocamos un poco de resina de cuerpo, común y corriente, pero la manipula, en mucho sentido, y vamos impresionando de esta forma el conducto. Como este conducto está con glicerina y en boca también está con glicerina, si lo hacemos en boca, con alta glicerina no se va a adherir. ¿Ya? Entonces vamos impresionando, una vez que ya impresionamos todo, le aplicamos luz. Como está con glicerina, no se va a adherir. Lo debería tomar, girar, y debería salir adherido al poste y dejar libre, ¿verdad?, lo que es la estructura del tallo. Más o menos de esta forma. En el caso que lo haga en el modelo, una vez que ya está bien adaptado, puedo conformar o preconformar un bullón, o sea, después cuando lo cementen me sea más fácil el tallar. En caso que lo haga en boca, ¿verdad?, una vez que lo cemente, yo voy a generar el bullón para hacer mi evaluación biológica. Entonces, lo que esperamos obtener el modelo es una cosa así. Y en boca lo mismo, pero después hay que tallar. En boca, ¿verdad?, el sistema no es lo mismo y la secuencia es muy similar. Una vez que ya tenemos nuestro poste, ok, ya sea en boca o en modelo, nos vamos a cementar. Igualmente, ahí la celda absoluta y elegimos nuestro agente cementante. ¿Por qué lo cementamos? Doctores, ¿qué tipo de cementación usamos acá? ¿Ah? ¿No? ¿Químico? ¿Qué es químico? No, entre digo y con cementación mixta. Nuestro trabajo puede utilizar.
química con iniciación de luz, ¿verdad? Cualquiera de los cementos. Técnica de acción estricta y acción absoluta, y una vez que cementamos estos, el poste no puede quedar expuesto al medio bucal, o queda cubierto con resina cuando lo cortan, o queda cubierto con el provisorio. Generalmente uno lo cementa, lo talla más o menos en muñón y hace el provisorio y todo en la misma sección. Al cortar un poste, como es un poste que está hecho de fibra con resina, entonces lo miran así, van a ver pura fibra. Si lo dejan al medio, eso se contamina. ¿Ya? Y el poste se corta al final. Ha pasado en alguna ocasión que viene el estudiante y doctor, ya corté el poste. Y lo cortan a ras del diente. Entonces, como que es un diente tratado con un poste. No nos sirve. Entonces nosotros dejamos el poste de la misma longitud, le agregamos resina, más o menos la altura del muñón, y una vez que agregamos eso ahí, se corta. El poste con alta velocidad y con refrigeración, con agua. ¿Alguna marca entonces de eso? Eso. Y un caso clínico acá, simple. Vamos a repetir esta corona de expediente, ¿verdad? Con cemento, etcétera, que va quedando un poco de tejido dental. Tratamos de conservar la mayor cantidad remanente de dientes, ¿verdad? Ya sabemos que es importante para el pronóstico. Vamos sacando la otra corona. En general, las coronas metálicas todas se sacan de esta forma, ¿verdad? Se hace una línea a través de la cerámica y hasta el otro lado, con un vestibular, con una fresa diamante para la cerámica. Luego pasamos una fresa transmetálica, cortamos el casquete, el núcleo, y una vez que ya cortamos todo tenemos acá el diente con una pinza, le hacemos palanca para allá y para acá y esto le dio al liso. Y tenemos entonces los dos dientecitos con la estructura, limpiar bien y a ver cuánto diente nos queda. Y bueno, obviamente en uno quedó muy poquito diente, en el caso que vimos antes, donde hay un mucho que es muy amplio. Esto hay que personalizarlo para poder cementar. Una vez cementado entonces, personalizado, nos quedamos con esto, ¿verdad? Tenemos algo de diente, resina, ya con esto da un efecto férula importante, porque nos va a generar una buena resistencia, un buen pronóstico del remanente, y ahí podemos seguir para adelante, ¿verdad? Con la casquete con la forma definitiva. Fíjense que acá, ¿verdad? Que están los postes, digamos, al aire, y mientras tanto, obviamente, hay que dejarlo con un profesor empírico para que no quede. Vamos los núcleos cerámicos, ¿verdad? Y sobre el núcleo cerámico, dióxido de alumina, colocamos cerámica feldespática, platificada, y se le tira la prótesis. Otra situación clínica acá, lo mismo, ¿verdad? Un inferior, poste, a desobturado, al que haya sobre el dentario, ¿verdad? Lavado del conducto, cementación del poste. En este caso no se personalizó el poste, era esta parte la que queda alta, pero va a estar bien ajustado. Está bien ajustado y se reconstituye nuevamente hasta con resina para que la forma de un muñoncito. Muñón, resina, vamos tallando entonces después las preparaciones, las terminaciones y se cementa. Este caso de acá se trataba de una revista, digamos, para que hagan el mismo ejercicio. Con la secuencia, ¿verdad? Bien aislado, el poste personalizado, cementado. Yo les digo, no lo corten, ¿verdad? Hasta que no tengan la altura del muñón, ahí ya podemos hacer el poste para equivocarnos. Y después está esto terminado y cementado. Anclaje interradicular, entonces, la última opción de nuestro diente. De que cuando vayan a hacer eso, cuando tengan la indicación, cuídenlo, traten con cariño, estudien bien, porque después nos vamos a la